Muy buenas tardes a todos. El tema que se abordará hoy pertenece a la unidad 8, desarrollo del aparato respiratorio. En primer lugar, debemos definir lo que son los objetivos para esta sesión. Como punto número 1, describir el desarrollo del aparato respiratorio. Punto número 2, explicar por qué resulta difícil para el neonato respirar por primera vez. Punto número 3, describir el principal problema que dificulta la respiración en un neonato prematuro. Lo que abordaremos es el desarrollo de la tráquea, bronquios, pulmones, la maduración de los pulmones, el pulmón en el prematuro y el recién nacido, que en esencial corresponde a lo que es el sistema respiratorio bajo o vía aérea baja, que viene a ser dentro de los contenidos esenciales de la materia. Como introducción, debemos ubicarnos a la cuarta semana de gestación, donde aparece un divertículo a nivel de la pared ventral del intestino anterior. Recordemos que cuando se produce la gastrulación a la tercera semana, se forman las tres hojas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y estas a su vez se pliegan tanto de manera cefalocaudal y lateral para formar lo que es el embrión en tres dimensiones, es decir, un cilindro que va a venir a formar lo que es el embrión. En ese plegamiento que sucede, se va a formar lo que es el intestino primitivo, y a este nivel se va a denominar, es decir, la parte del endodermo que se pliega y se forma a manera de un tubo denominado el intestino primitivo, va a corresponder la parte del intestino anterior. ¿Por qué mencionamos esto? Porque además de que va a ser derivado del endodermo, en la pared anterior ventral va a desarrollarse lo que es el divertículo respiratorio, es decir, el primer esbozo de lo que va a ser el árbol respiratorio. ¿Ya? El epitelio de revestimiento interno de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones tiene un origen endodérmico. Como habíamos mencionado, es por una invaginación del intestino anterior, intestino primitivo anterior. Además, sabemos que el, la vía respiratoria no solo es un epitelio, ¿verdad? Está compuesto de cartílagos, músculo, y en la parte de los pulmones también está cubierto por una membrana de revestimiento que es la membrana pleural. Todos estos componentes van a derivar de lo que es el mesodermo, más exactamente el mesodermo esplácnico. La aparición
De dos bordes longitudinales también va a ser importante estos bordes entre lo que es el intestino anterior y lo que es el esbozo del sistema respiratorio, van a ser los bordes traqueoesofágicos o crestas traqueoesofágicas, debiendo diferenciar de esta forma a lo que es la vía respiratoria y la vía y el tracto digestivo, es decir, la vía digestiva. Entonces, estos bordes van a corresponder al aislamiento de cada vía, es decir, a la separación de ambos tractos. Y va a corresponder a lo que es el tabique traqueoesofágico. Importante es reconocerlo porque hay algún error o alguna malformación en el desarrollo, va a conducir a lo que es una fístula traqueoesofágica que que puede suceder en el caso de un desarrollo anormal. Bueno, la tráquea va a ser un crecimiento del esbozo respiratorio que va a venir a formar el tubo que va a ser la tráquea y en su parte distal se va a venir a bifurcar en lo que van a ser los bronquios principales, a manera de un cilindro que dará lugar a la tráquea, ¿no? El tubo se ramifica en su extremo y da lugar al par de yemas pulmonares. Así como se puede observar en la imagen, va a ir desarrollándose el sistema respiratorio, en esencial lo que es el sistema, la vía respiratoria baja. Los bronquios, al comienzo ya de la quinta semana, cada uno de estos esbozos se agranda y forma los bronquios principales derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo. El derecho se va a dividir en tres, como lo conocemos, en tres, y el izquierdo en dos, lo cual anuncia lo que va a ser tres lóbulos pulmonares en el derecho y dos en el izquierdo. Estos igual se van subdividiendo de forma dicotómica, es decir, en dos, para formar lo que van a ser los bronquios terciarios y tanto en el lado derecho, en el lado izquierdo, con lo cual se crean los segmentos broncopulmonares. Y por último, en el desarrollo tenemos que mencionar a los pulmones. Sí. Las ramificaciones prenatales al sexto mes como postnatales son reguladas por interacciones epitelio-mesenquimatosas, es decir, la parte del mesodermo y endodermo, que van a venir a hacer una interacción para el desarrollo y especialización de este revestimiento para venir a formar lo que es parénquima pulmonar, es decir, la parte funcional del sistema respiratorio. Además que esto, a medida que van creciendo, van a ocupar su posición definitiva, es decir, las cavidades pleurales. ¿Ya? Eh, Hemos visto cómo se ha desarrollado en sí lo que es el árbol respiratorio hasta llegar a los
al parénquima pulmonar. Ahora debemos ubicarnos en lo que es la maduración de este parénquima, es decir, de, de lo inmaduro, es decir, de lo no funcional a lo funcional. Tenemos etapas definidas, periodos definidos como son el periodo pseudoglandular, canalicular, terminal y alveolar. Pseudoglandular de 5 a 16 semanas de gestación hay ramificación del divertículo pulmonar hasta formar los bronquiolos, que es la parte casi terminal no terminal, sino la parte eh, eh, casi final de lo que es el tracto respiratorio, es decir, los bronquiolos todavía no son, no son parte del parénquima pulmonar, sino son de la vía respiratoria. ¿Ya? El periodo canalicular, desde las 16 semanas hasta las 26 semanas de gestación, caracterizada por ramificación de bronquiolos con incremento de vasos alrededor de los bronquiolos. Es decir, ya se va aumentando la vascularización. Sabemos que la respiración consiste en lo que es el intercambio de gases entre los alvéolos, que es el mismo parénquima pulmonar, y los capilares pulmonares. Entonces, ya estos vasos van aumentando en número alrededor del parénquima pulmonar para su función específica. Y las 26 semanas, 24 semanas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, con el periodo terminal, que es más o menos a las 24 semanas al nacimiento, es donde se caracteriza por la formación de alvéolos, es decir, el acercamiento entre los alvéolos y los capilares. En, en función a lo que va a ser el intercambio de gas, es decir, se acercan lo más posible para que este intercambio de gases se realice sin dificultad. Además que los alvéolos ya van a contener lo que son células especializadas, los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. Neumocitos tipo 1, la parte en donde se va a realizar el intercambio de gases, y los neumocitos tipo 2 que van a secretar una sustancia denominada surfactante que va
a ser necesaria para disminuir la tensión superficial a nivel de los alvéolos y que estos no colapsen. Entonces, aproximadamente a las 24 semanas van a empezar a secretarse. Sin embargo, la cantidad suficiente de surfactante va a estar disponible a las 32 semanas. De esta forma, a las 32 semanas, ya si si un prematuro nace después de las 32 semanas, tiene un mejor pronóstico, ¿no? Justamente por la cantidad suficiente de surfactante secretada por los neumocitos tipo 2. Y el periodo alveolar del nacimiento a los 8 años, con alvéolos completamente maduros, contacto entre capilares y el endotelio bien establecido. Es decir, que no solo es hasta que nazca el desarrollo de los pulmones, sino se extiende después del nacimiento a los 8 años. Es así que tenemos la diferencia entre un prematuro y un recién nacido a término. Es decir, eh, en el recién nacido, aparte que se produce el nacimiento donde de por sí que es dificultoso al recién nacido hacer el ingreso de aire apenas nazca, imagínense en un prematuro y sin la cantidad suficiente de surfactante, hace pues que los pulmones colapsen y el recién nacido tenga una dificultad respiratoria mayor a un recién nacido de término. Esa es la diferencia clara que tenemos que tomar en cuenta. Y como conclusiones para finalizar, para llevarnos a la casa, el aparato respiratorio comienza como una evaginación del endodermo denominada divertículo respiratorio. El músculo liso, cartílago y tejido conectivo de los bronquios y los sacos pleurales se desarrollan a partir del mesodermo. La producción de surfactantes se inicia en la semana 20 a 22 aproximadamente, pero no se encuentra en cantidad suficiente hasta la semana 32-34. Y por supuesto, por encima de las 37 semanas, ya teóricamente el surfactante es, es muy adecuado para el nacimiento del feto. Gracias.